estimada Rosario, hacemos el comentario de tu trabajo mediante este video. Empezaremos viendo tu problema central, que lo defines como la insuficiente conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en áreas naturales protegidas. ¿Okay? Entonces, lo que siempre se debe plantear en principio es tener un problema específico, un problema centrado y específico, ¿sí? Aquí estás hablando de todas las áreas naturales protegidas. Eso también depende de la envergadura de la entidad que está trabajando el proyecto o programa. En este caso se asemeja más a la figura de un programa por la magnitud que tendría, ¿ok? Pero bueno, solo como aclaración, el tema de la especificidad, en todo caso, eso lo tienes que decidir tú luego, ¿sí? Entonces, si hay insuficiente conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en las ANP, ¿por qué? Porque hay una insuficiente control y vigilancia. ¿Por parte de quién? ¿Quiénes son las entidades encargadas de hacer ese control y vigilancia y cómo así es que es insuficiente? ¿Ok? Y si es posible, ¿dónde? Porque imagino que el control y vigilancia no es uniforme en todas las áreas naturales protegidas. Habrá lugares que cuenten con un sistema adecuado de vigilancia y control y otros lugares donde sea menor o tenga más limitaciones. Es insuficiente este sistema de control y vigilancia porque hay una limitada infraestructura personal y equipos necesarios, ¿sí? ¿En dónde? ¿Sí? Y dónde también. ¿Por qué el sistema de control y vigilancia es insuficiente? Porque hay poca articulación de las acciones de control y vigilancia. ¿Okay? ¿A qué te refieres con las acciones de control y vigilancia y por parte de qué entidades? Eso debe estar planteado claramente. Esta causa también se da porque hay una débil articulación de las normas de protección de las áreas naturales protegidas. Ok. Y también se da por la limitada participación de la población en la gestión para la conservación de las áreas naturales protegidas. ¿De la población dónde? Estamos hablando de toda la población que tiene, que está vinculada con las áreas naturales protegidas, todas las comunidades, o de algunas en específico o alguna más que otras, ¿sí? Valga recordar también que cada aspecto, cada elemento que has identificado aquí, luego cuando estés en etapa de diagnóstico debe estar claramente explorado y claramente definido, ¿ok? Porque el diagnóstico tampoco puede ser una visión de absolutamente todos los elementos que están vinculados con tu problema, porque sería muy complicado hacerlo en un lapso de 2-3 meses, se requeriría mucho más tiempo. Entonces, lo que yo planteo es desarrollar tu diagnóstico en función de los elementos que deben ser más explorados y más aclarados en tu árbol de problemas. El problema central también ocurre porque hay insuficientes alternativas de aprovechamiento sostenible, ¿ok? De las áreas naturales, de los recursos naturales en las ANP. ¿Y esto por qué? Por una limitada investigación sobre oportunidades de negocios sostenibles en las ANP. Okay. También hay una limitada capacidad para otorgar derechos de aprovechamiento de recursos naturales en la ANP. ¿Y por qué esta capacidad es limitada? También porque hay una poca difusión de los beneficios que brindan las áreas naturales protegidas. Poca difusión hacia la comunidad, poca difusión a los diversos sectores del Estado, poca difusión a los involucrados vinculados a estas ANP. También el problema central se da porque hay un incremento de la afectación de los ecosistemas. A los ecosistemas vinculados o relacionados con las ANP o a los ecosistemas entiendo también en general, ¿sí? Porque obviamente la influencia o el problema que tenga un área natural protegida repercutirá en otras áreas. Esto se da porque hay un incremento de actividades antrópicas ilegales
y cambio climático. Ok, cuando hablamos del incremento de actividades antrópicas ilegales, ¿de qué actividades estamos hablando? ¿Sí? Y yo tendría un poco más de especificidad con el tema de cambio climático, que efectivamente se está viendo afectado con el llamado cambio climático. ¿Sí? Porque si bien es cierto, se usa mucho de moda, está muy en moda utilizar el tema de cambio climático, pero ¿qué efectivamente significa esto para las áreas naturales protegidas o para los ecosistemas que específicamente estarían siendo tratados con tu proyecto? Cambio en las condiciones climáticas. ¿Okay? ¿De qué cambios estamos hablando nuevamente? ¿Okay? Los efectos que se derivan del problema central, defines un solo efecto, podrían haber muchísimos más, ¿sí? Y, por ejemplo, yo definiría este como un efecto final, que es la degradación y o pérdida de los hábitats en áreas naturales protegidas, ¿sí? Pero obviamente hay otros niveles de efectos a nivel intermedio que deberían ser planteados aquí. Bueno, y ese es trabajo de ti y del equipo que estaría desarrollando este futuro proyecto. Ok, hasta aquí mis comentarios. Espero que te sirvan para mejorar el árbol y en todo caso te sugiero, si quieres trabajar este caso durante el resto del curso, es importante que te contactes con tus compañeros para que definan y para que se pongan de acuerdo, por ejemplo, en trabajar ese caso. Si no, pueden trabajar otro también. Depende finalmente del acuerdo que tomen ustedes en consenso. Hasta la vista y nos vemos en las siguientes sesiones del curso.